ponencia versará sobre los cambios en el ecosistema del Cantábrico, sus implicaciones en la pesca y la conservación. Y nos va a hablar sobre este tema Rafael Centenera, que es el jefe de área de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando quieras, Rafa. Gracias, Carmen. Vaya nombre largo. Pues lo primero, daros las gracias. Hace 8 años tuve la suerte de participar en la primera jornada que organizó Acerga sobre el cerco, y tengo que decir que a poco más y salgo de aquí embreado y emplumado, porque me tocó hablar de la situación de la flota, y la verdad que la cosa era crítica. Pero veo, gracias a Dios, que 8 años después la flota de cerco sigue viva, sobreviviendo, y hoy vengo a hablar de un tema mucho más suave, que es los cambios que ha habido en el ecosistema del Cantábrico en estos 8, 9 años, 10 años, y qué implicaciones tienen para la pesca y la conservación, ¿vale? Yo ahora trabajo en el Ministerio de Transición Ecológica, y mi misión ahí es intentar ver cómo se compagina la actividad pesquera con la protección del medio ambiente. El ecosistema marino de aquí está compuesto por una serie de cadenas tróficas en las que intervienen el plancton como la base. De ese plancton viven los pequeños pelágicos y otra serie de especies. De esos pequeños pelágicos y demás especies viven los peces de mayor tamaño, y por último tenéis los depredadores, que están todos a la derecha de la imagen, que son los túnidos, las ballenas, los delfines, los tiburones, y en lo alto de la cadena trófica la flota de cerco, que podéis ver ahí arriba, incluidas las pajas. Toda esta cadena trófica y todo este ecosistema depende de distintos factores, como puede ser la temperatura, las corrientes, la salinidad o los contaminantes para su desarrollo. Como decía, la parte de la base del ecosistema es el plancton. Por encima del plancton tienes el segundo escalón más importante para mantener toda la estructura de la cadena, que son las especies pelágicas, básicamente bacaladilla, sardina, anchoa, jurel y caballa, que además son parte de lo que pesca la flota de Acerga. Y el último escalón lo compondrían los grandes depredadores, que son túnidos, tiburones y los cetáceos, ¿vale? ¿Qué factores pueden alterar el equilibrio de un ecosistema? Pues el calentamiento y enfriamiento de las aguas, el famoso cambio climático, cambios en las corrientes, que tengan mayor upwelling, menos upwelling, que cambien la corriente del Atlántico Norte, o lo que puede afectar de manera muy significativa. Por supuesto, la entrada de especies exóticas invasoras y la contaminación natural bien antropogénica, bien antropogénica, y, por supuesto, el régimen pesquero. El cambio climático. A la izquierda tenéis la gráfica sacada de NOAA de cómo ha evolucionado el mar en aumento de temperatura desde 1800, aproximadamente 0,83 grados de aumento medio. Y si vemos la imagen de la derecha, podemos ver que la previsión, según los modelos climáticos, es que para 2050-2099 el Cantábrico se va a convertir en el Caribe. Esto es lo que nos dicen los modelos, ¿vale? Pero probablemente lo que uno tenga que analizar es cuáles son las consecuencias de ese supuesto aumento de temperaturas. Pues, por un lado, aparición de nuevas especies, y especies que a lo mejor no tenemos cuota. Desplazamiento de las existencias a mayor altitud, es decir, que el aumento de la temperatura haga que las especies se vayan mucho más al norte y, por tanto, nos vayan a zonas donde no tenemos posibilidad de acceder para pescar esa cuota, o bien a profundidades en las que nuestro arte de pesca no es capaz de pescarlas. Evidentemente, si hay un aumento de temperatura, puede haber una mortalidad de especies que no pueden desplazarse, y es, por ejemplo, lo que ha pasado en los bancos de berberechos o de almejas, cuando hay subidones de temperatura importantes en las rías. Se pueden sustituir especies en la cadena trófica, porque aparezcan nuevas especies que empiecen a ser la base de la cadena trófica y que a lo mejor no tengan un interés pesquero.
y pueden producirse aumentos o descensos de la productividad en función de que cambia todo el ecosistema. Pero lo suyo es analizar lo que ha pasado en el Cantábrico de verdad en estos últimos años para saber si el cambio que estamos teniendo en el ecosistema tiene que ver o no con la temperatura. En la izquierda tenemos, la temperatura en Finisterre, del mar en Finisterre en los últimos, pues yo creo que empieza en los años 40 la gráfica. Como podéis ver, hubo una época en la que bajó la temperatura hasta los años 70, luego un aumento significativo de los años 70 a los años 90 y luego un aumento muy suave. Es decir, en los últimos 40 años el aumento de temperatura en el mar no ha sido brutal, ha sido un aumento muy, muy suave. De hecho, en todo ese periodo hay un aumento de 0,10 a 0,25 por década, pero en los últimos 30 años, 40 años, ese aumento ha sido muy ligero y, por tanto, es difícil que explique los cambios que ha habido en el ecosistema en estos últimos años. En la parte de la derecha de la imagen tenéis la temperatura en enero y en julio en el acuario de San Sebastián y observamos más o menos, este tiene un periodo más corto, pero observamos también que el incremento en los últimos años no ha sido dramático, a pesar de que la gente habla de un incremento dramático. Si volviéramos a la imagen anterior, podríamos ver que sí ha habido un aumento, pero claro, aquí hay que analizar lo que te pasa a ti en tu caladero y no lo que pasa en el mundo, porque a lo mejor el aumento de temperaturas medio del mundo es mayor porque se ha aumentado en los trópicos o porque se ha aumentado en otras zonas. Lo que nos dice esto es que ha habido un cierto aumento de la temperatura, pero si nos fijamos, la temperatura de los años 2000, los finales, está aproximadamente al mismo nivel que estaba en los años 40 o 50. Por tanto, para mí quizá fue mucho más significativo el descenso que hubo de los años 40, 50 hasta los años 70 o el aumento brutal que hubo de los años 70 a los años 90, más o menos. Luego se ha mantenido más estable. Por tanto, si queremos analizar el cambio en el ecosistema en los últimos 10, 20 años, tenemos que fijarnos en ese aumento de temperatura. Impactos que se constatan con el calentamiento de las aguas, el poco calentamiento o el calentamiento que ha habido, pues se ha producido ya algo que está constatado, es una retirada hacia el norte de las algas macróficas formantes de bosques, el kelp. No es mucho, pero ya se ha podido constatar. Hay un adelanto en la llegada de la caballa, parece ser por este cambio de temperaturas, pero también puede ser por otro motivo. Se ha producido mortalidad de moluscos en los bancos de cultivo por los picos de temperatura que pueden darse. Aparición esporádica de especies de aguas más cálidas como llampuga, pez globo. Y digo esporádicas porque, al igual que aparecen especies de aguas más templadas, también aparecen especies de aguas más frías. Hace un mes escaso se dio la captura de un fletán blanco por aquí, por Galicia, que pescaba 60, 80 kilos o 50 kilos, una barbaridad, un bicharraco impresionante. Y eso es una especie de aguas muy frías. Es verdad que la subida y bajada de corrientes en un momento dado te pueden traer otras especies de otros lados, pero esto es esporádico de momento. Grave sería que desapareciera la sardina y apareciera los jureles de zonas tropicales y en abundancia, porque eso sí que cambiaría el ecosistema. Ahora de momento son, yo diría que hasta puntos sutiles. Y es verdad que ahora tenemos muchísima más información que antes, porque las redes sociales permiten que cualquier bicho de estos acabe difundido por todos lados. Y antes es posible que aparecieran, pero tampoco había una difusión tan importante. Y luego se pueden producir movimientos en profundidad y de distribución de especies. Y eso lo estamos observando. ¿Dónde está el jurel de la 9A? ¿Dónde está? Porque en las campañas sale, en las campañas acústicas, pero luego a la hora de la verdad no está siendo accesible al sector porque probablemente esté en cotas más profundas de agua. Cambios en las corrientes, decía. Aquí en Galicia se produce un efecto que se llama el upwelling, en el que las aguas frías y llenas de nutrientes suben a la superficie y eso hace que el ecosistema se reactive de manera importante. En el centro tenéis el cuadro de los vientos dominantes en Galicia, en los que en invierno y final de otoño son vientos de componente suroeste, que traen aguas del Atlántico
hacia la costa y por tanto traen las aguas superficiales a cubrir la costa, y eso son aguas que no hacen que aumente la temperatura. Y en cambio en verano los vientos son mayoritariamente de componente noreste y por tanto traen viento que se lleva el agua superficial caliente, permitiendo la aparición de ese upwelling, de esa subida del mar. A la izquierda tenéis, perdón, a la derecha tenéis el mapa en el que se puede ver las temperaturas en julio, en que en la costa vasca la temperatura es muchísimo más alta y mucho más agradable de lo que es en Galicia cuando venimos aquí los jodechinchos nos llaman, ¿no?, a los turistas de Madrid. Y la temperatura aquí es fresquita. Secreto, ay, perdón. La temperatura en Galicia en verano es con aguas más frías de lo que correspondería por su latitud, porque viene agua de abajo. Y eso tiene un efecto tremendamente positivo en la productividad del sistema. De hecho, en los últimos años están viendo por aquí ballenas azules como no se habían visto nunca, probablemente porque la productividad está siendo alta. Pero es verdad que si esas corrientes cambiaran, tendrías un problema en la productividad. De hecho, hace un par de años, creo que o el año pasado, se retrasó un poco el upwelling y eso afectó a la productividad del mejillón. Y eso son cambios en el ecosistema que tienen que ver con las corrientes y que puede ser que no sean consecuencia del cambio climático, sino simple y llanamente del régimen de vientos que cambie por otras circunstancias. La entrada de especies exóticas, ya he hablado un poco de ello, de peces de aguas templadas. De momento son casos aislados, pero es verdad que lo vamos a seguir viendo, y más ahora, como decía, con la mayor difusión que tiene cualquier evento raro por las redes sociales. Tenemos, por supuesto, las algas invasoras como Rugolopteris o Camurae, que no tienen nada que ver con el cambio climático ni con nada. Es simple y llanamente la desgracia de que las aguas de sentina de algunos barcos que entraron al puerto de Algeciras trajeron ese alga, y ese alga ha encontrado un ecosistema maravilloso donde instalarse. El efecto en Cádiz, en el Golfo de Cádiz, ha sido desastroso, porque no había probablemente otras algas compitiendo con ella, y aquí en Galicia pues acaba de aparecer hace un par de años o 3 y vamos a ver cómo evoluciona. Empiezan a llegar cetáceos de otras latitudes, ballenas azules, que estaba comentando antes, que no se veían antes, ballena jorobada, cachalote pigmeo. Son especies de aguas mucho más alejadas que están empezando a llegar al ecosistema. Y la pregunta es por qué están llegando a nuestro ecosistema. Y luego ya se ha detectado cambios en la composición del plancton en determinados momentos en que pegan subidones de temperatura. No es grave, pero está ahí, y eso hay que tenerlo en cuenta. La contaminación, tanto natural como antropogénica, tiene un efecto en el ecosistema. La natural pues pueden ser lluvias intensas con descenso de salinidad en las rías y muerte de marisco por sedimentos que acaban produciendo una colmatación. Y la antropogénica, pues por supuesto el aporte de nitrógeno de la acuicultura, de la agricultura, que puede tener una eutrofización de las aguas, o el aporte de nutrientes de la acuicultura, en el caso de los mejillones, colmatando el fondo de cáscaras y de detritos de los mejillones. Eso cambia el ecosistema. Los vertidos fecales en contaminación que pueden llegar a los parques de cultivo o que pueden afectar a la composición del plancton. Y, por supuesto, los vertidos de hidrocarburos como petróleo y otras sustancias que aquí también conocemos, por desgracia. Pero quizá, para mí, el cambio más significativo que se ha producido es el cambio en el régimen pesquero, ¿vale? Un cambio en la forma de pescar puede alterar el ecosistema, bien reduciendo especies por sobrepesca o por artes no selectivos, o un aumento de esas especies por descenso en el esfuerzo pesquero o desaparición de esos artes no selectivos. En la parte de la izquierda tenemos una gráfica sacada del análisis que hace ICES del ecosistema del Golfo de Vizcaya, en la que tenemos la mortalidad por pesca de los distintos grupos de especies, ¿vale? Y están marcadas la reglamentación de 2002 y la reglamentación de 2013 europeas, los reglamentos bases de pesca. Y lo que se observa es que hasta la aparición del primer reglamento base, en 2002, había un desparrame total. O sea, no se respetaba la mortalidad por pesca. La línea negra es
el nivel en el que hay que estar de mortalidad por pesca. Y la gráfica lo que representa es cuán alejado o acercado estamos del régimen. Y lo que se observa antes del año 2002 es que todas las especies pesqueras estaban siendo sobrepescadas de manera brutal. A partir de 2002 empieza a ajustarse, pero a partir de 2013 se hace un ajuste duro, de forma que hoy en día prácticamente casi todos los recursos pesqueros en el Cantábrico y Noroeste están explotados dentro del régimen de rendimiento máximo sostenible. Y si observamos las capturas, en el otro lado, también nos damos cuenta de que lo que había antes del régimen de 2002 eran unas capturas disparatadas, que lo que estaban haciendo era acabar con los recursos pesqueros. Y a partir de 2002 y especialmente 2013, las capturas se descienden y se ajustan muchísimo más a lo que debería ser. Ese régimen pesquero lo que ha tenido es un impacto en la biomasa importantísimo. Por un lado, en la biomasa de reproductores. La gráfica de la izquierda nos muestra cómo la mayoría de las biomasas de reproductores de casi todos los grupos de especies hoy en día se encuentran por encima de la biomasa óptima de rendimiento máximo sostenible. La única que todavía sigue por debajo, para pena de que mi querido Juan y su flota, es los crustáceos, que siguen muy por debajo. ¿Por qué? Porque tienen mucha menos capacidad de recuperación y van a necesitar muchísimos más años para poder llegar a biomasas que permitan una explotación. Pero el resto de recursos están en niveles óptimos. Y otro de los valores que tenemos que nos dice que las cosas se están haciendo bien desde el punto de vista de la pesca es el índice de tamaño de peces, que nos indica de las capturas o de la biomasa total que tenemos, cuál es la talla media de los peces. Y esa talla media de los peces ha venido aumentando de manera significativa en los últimos años como consecuencia de mejores patrones de explotación, lo que hace que haya muchos más peces, pero sobre todo muchos más peces grandes. Y eso en la sardina, por ejemplo, era importantísimo, porque hasta que en 2017 se empezaron a tomar medidas un poquito más en serio, que supusieron un sacrificio, la biomasa de sardina era todo clase 1 o 2, edades 0, 1 o 2. Y las edades 0, 1 o 2 tienen muy poca capacidad de reproducción y, por tanto, los reclutamientos eran muy bajos. En cuanto se dejó que creciera un poquito más la sardina y empezamos a tener individuos de clase 3, 4, 5 y 6, la productividad del sistema aumentó de manera significativa y eso es lo que permitió la recuperación de la especie. Y estos datos lo que nos dicen es que el modelo pesquero que teníamos hasta 2002 era malo, en 2002 se mejoró y en 2013 se mejoró todavía más, evidentemente con un sacrificio del sector que tuvo que dejar de hacer esa sobrepesca, y eso ha traído consigo un aumento de la biomasa de reproductores por un lado y el índice de tamaño de peces. Aquí tenemos la abundancia de pequeños pelágicos, esto está sacado de los informes ICES. Tenéis la bacaladilla, caballa, sardina ibérica, anchoa de la 8, anchoa de la 9 West, que es la que os afecta, y el jurel de la 9A. Me falta el jurel de la 9, de la 8, que está bajo la biomasa y no lo he querido meter. Pero bueno, si observamos todo lo que depende de nosotros, que son sobre todo la anchoa 8, la sardina ibérica, el jurel de la 9A, la anchoa de la 9 West, no ha hecho más que aumentar desde hace 10 años y de una manera increíble. El único que no depende solo de nosotros, que es la caballa, observamos un patrón de crecimiento brutal para luego descender de manera drástica, y es porque eso no se está gestionando bien. Eso es una tomadura de pelo y hay que decirlo como hay que decirlo. ICES dice que hay que pescar 800.000 toneladas, entre lo que se ponen los noruegos, en lo que se ponen los islandeses, los de Feroe y mamá Europa cumpliendo estrictamente lo que dicen los científicos, hemos conseguido cargarnos la pesquería. Y esa es una parte de la explicación de por qué la caballa hoy no está entrando a los artes de anzuelo. Por simple y llanamente porque nos hemos cargado el stock de caballa. Y eso hay que arreglarlo. Pero si observamos el resto del ecosistema en términos de pequeños pelágicos, la situación es increíble. Porque estamos en máximos históricos de anchoa, porque en las dos anchoas, porque la sardina ibérica la hemos recuperado desde unos niveles muy bajos hasta unos niveles. No es lo que había en los años 80, pero es una recuperación. El jurel de la 9A, aunque no esté accesible para los barcos pesqueros porque está muy profundo, sí está accesible para el ecosistema y eso es importante. Y si nos vamos a la abundancia de demersales,
Lo que nos dice la ciencia, luego ya veremos si es verdad o no, es que tanto merluza sur, gallo, rape y raya de clavos, que son las que están evaluadas, la biomasa está en niveles muy buenos y creciendo. En algunos casos, yo tengo mis dudas de que el gallo de 4 puntas o el gallo normal haya esas abundancias, porque luego te pones a pescarlos y tampoco hay tanto, pero ahí están los datos científicos. Lo que nos está diciendo es que el ecosistema demersal también se está recuperando y también está teniendo unos valores de abundancia increíbles. Cuando nos vamos a los túnidos, ahí tenéis el atún blanco, que gracias a las medidas de gestión que se pusieron en los años 90 a 2000, hoy tiene una abundancia importante y eso se ha notado en las costeras del atún blanco de los años 16 en adelante, en que se ha agotado la cuota en el mes de agosto. Lo que no había pasado nunca. ¿Por qué? Por una abundancia importante de atún blanco. Probablemente ha traído a la costa mucho más que antes por la abundancia de pequeños pelágicos, porque el atún blanco viene a la costa española a comerse la anchoa. Y si vemos el atún rojo, a pesar de que la ciencia en ICAT para el atún rojo está de lo más retocada que pueda uno imaginarse, la abundancia es increíble. O sea, desde los años 2000, 2005, 2006, ahora, en apenas 20 años, la población se ha multiplicado probablemente por 5. Y eso tiene consecuencias, y es que tenemos atún rojo por todos lados. Y donde antes no se capturaba atún rojo, hoy se está capturando accidentalmente atún rojo, tanto por la flota de arrastre como por la flota de cerco y hasta en las flotas de enmalle. ¿Vale? Y eso es un cambio en el ecosistema que no tiene nada que ver con las temperaturas ni con el upwelling ni con nada, simple y llanamente fue una cuestión de gestión pesquera. Haceros a la idea que hasta 2006 la cuota de ICAT eran 32.000 toneladas y se pescaban del orden de 60.000, 70.000 toneladas. Y no solo se pescaban 2 veces la cuota que había porque no había un sistema de control efectivo, es que además el 80% de los individuos que se pescaban eran individuos de menos de 10 kilos, cuando la tasa de primera madurez son 25 kilos. Entonces lo que hubo que hacer es un cambio de gestión, subir la talla mínima a 30 kilos, con lo cual garantizabas que todo lo que se pescaba eran reproductores y dejabas todo ese reclutamiento para que siguiera para adelante, poner un sistema de control serio y eficaz y luego se bajó la cuota de 32.000 en cuestión de 4 años a 12.000 toneladas. 12.000 toneladas que se respetaban. Estábamos diciendo que pescábamos 60.000 entre legal y ilegal y bajamos a 12.000 toneladas. ¿Cómo no se va a disparar la biomasa del atún rojo? Si el atún rojo tiene una capacidad de reproducción brutal y un crecimiento increíble, se pone en 4 años en 30 kilos. Entonces, lo que estamos viendo hoy en el ecosistema es la consecuencia de unas medidas pesqueras bien aplicadas y bien ejecutadas. Otra cosa es que ahora que habría que subir a 60, 70.000 toneladas de captura. Y más con el patrón de explotación que tenemos ahora, que no toca a los juveniles apenas. Pero eso es una cuestión que tiene que ver no tanto con la ciencia, sino con la geopolítica que tiene el atún rojo. Y eso es muy difícil de cambiar. Evidentemente, si nos vamos a la otra componente del ecosistema, que son los delfines, son los cetáceos, observamos que la abundancia de delfín común, que tantos quebraderos nos da, pues ha seguido aumentando a pesar de la mortalidad tan grande que ha habido en las costas francesas. Y ahí tenéis una tabla con las estimas de población en las distintas campañas. En la primera parte, en 2006-2007, entre 2005 y 2007, se hizo SCANS 2 y CODA, que era una campaña que abarcaba las zonas oceánicas. Se estimó una población de 468.000 delfines comunes. Las campañas de SCANS 3 y Observe 2016, en su conjunto, estimaron una población de 500.000 delfines. SCANS se hace en las aguas portuguesas, españolas, francesas del Mar del Norte y de Reino Unido en el Atlántico Norte, y la de Observe se hace en aguas de Irlanda. Y los irlandeses hacen su campaña 2 años seguidos, 2015-2016, 2021-2022. Pero en el verano de 2016 y en el verano de 2022 coinciden con el periodo en el que se hacen SCANS 3 y SCANS 4, con lo cual unos analizan en aguas fuera de Irlanda y otros en aguas de Irlanda. Y la suma de las dos campañas te da una idea del índice de crecimiento. Y lo que observamos es que en 2022 la biomasa
estimada en aguas de Irlanda y fuera de aguas de Irlanda fue de 729.000 delfines frente a 500.000 delfines. ICES en 2021, con los datos de 2016, estimó que había unos 634.000 delfines. Y esa es la base de todos los planes de gestión que ha sacado la Comisión Europea, de que no es sostenible con 630.000 delfines matar 10.000, que no sé qué. Pues la realidad es que de 2016 a 2022 la población ha aumentado probablemente hasta 800.000 delfines. Estamos pendientes de que ICES haga ese trabajo con los datos que hay ahora y yo me temo que van a salir en torno a 850.000 delfines. Eso quiere decir que la mortalidad que estamos produciendo en los delfines, que es importante, no está siendo significativa para el crecimiento de la población, porque la población ha seguido creciendo a un 5 o 6% anual. Se estimaba que era un 4,5, 5, pues está creciendo a un 5,5% anual. Y está creciendo a esas velocidades por dos motivos. Primero, porque en 2002 se quitó las redes de deriva, que eran el verdadero cuello de botella del delfín común. Mataban unas cantidades importantísimas en un momento en que la población era muy baja. Y no solo eso, quitamos esa mortalidad por pesca, pero es que además todos los recursos de los que vive el delfín común, especialmente anchoa y sardina, están disparados en cuanto a biomasa. Y eso tiene un efecto positivo en la población de delfines brutal, porque están muy bien alimentados y un animal muy bien alimentado tiene una reproductividad muy alta. Eso no quiere decir que la mortalidad que estamos teniendo podamos olvidarnos de ella, habrá que meterle mano, pero lo que sí es importante es señalar que la abundancia de delfín común se ha disparado. De hecho, en el año 2015, en Observe, en el programa Observe 2 de los irlandeses, en el verano de 2015 había 585.000 delfines solo en aguas de Irlanda. ¿Por qué se concentraron ahí? No lo sé, pero es una cifra muy importante de delfines. Si nos vamos al delfín mular, los datos que tenemos es que la abundancia en las campañas de Scans y Coda, sin contar con Irlanda, o contando con las de Irlanda, pues vemos que pasamos de 56.000 a 120.000 a 151.000 delfines en todo el Atlántico Norte. Y si analizo solamente lo que es las aguas en torno a la península ibérica, con los datos de Scans, estimamos una población de 82.000 delfines mulares en las aguas en torno a la península ibérica. Estos son los delfines mulares de altura, que se llama, que no son los que viven en las rías. Lo de las rías es una población más pequeña, pero probablemente con mucho más impacto en la actividad pesquera porque depredan sobre las redes. Lo que sabemos es que no tienen mucha mortalidad inducida por la pesca, pero tienen mortalidad inducida por la pesca, pero sobre todo lo que tenemos es una población abundantísima de delfín común que cuando se muere acaba varando en las costas españolas, portuguesas, y que es la que hace que tengamos, creo que son como 40 delfines muertos por año. Si me voy a la marsopa, los datos de las campañas Scans 2, Scans 3 y Scans 4, lo que me dicen es que hemos pasado de 2.800, 2.900 marsopas estimadas en aguas ibéricas a una estima de 4.043 en el último informe. Todos estos datos tienen su variabilidad y tienen su incertidumbre, porque lo que sabemos además de la marsopa es que cuando quieres censarla con avión o con barco, muy complicado porque es un animal muy asustadizo. Y en cuanto oye el motor del avión hace ¡pup! Y desaparece. De hecho, el tiempo medio de observación de un delfín mular cuando vas con un barco es de 10-15 minutos antes de que desaparezca del barco. El delfín común creo que son 8 o 9 minutos. La marsopa es 1 minuto con 20 segundos. O sea, tú ves una marsopa y antes de 1 minuto y pico dejas de verla porque se asustan. Entonces, es verdad que es difícil censarlas, pero lo que nos indican los datos es que no ha ido para abajo y que probablemente ha aumentado la biomasa de marsopa. Por el mismo motivo, porque cada vez hay más recursos alimenticios para estas especies y estos animales dependen una parte. Cuando se decía que la reducción de presas tiene un impacto en la población de cetáceos, que siempre se ha puesto en cuestión, hoy nos está demostrando los cetáceos que cuando las presas vuelven a niveles óptimos en el ecosistema, ellos van detrás subiendo su población. Efectos constatados de este aumento de cetáceos, pues la cantidad de varamientos que estamos teniendo.
hay más cantidad de delfines y por tanto hay mucho más varamiento. Estos son los datos del cetáceos en la costa española del Cantábrico de 2012 a 2024. Y podemos observar que hemos pasado de un nivel de 400 a casi 600 y pico, 700 delfines. La cifra de abajo son los delfines comunes, son los que marcan la cantidad de varamientos, porque es probablemente la especie que mayor interacción tiene con la actividad pesquera. Y por tanto, si hay más delfines, hay más varamientos, pero además hay muchos más casos de impacto en la actividad pesquera. Y estos son la mortalidad atribuida por pesca en función de los datos de la red de varamientos de Galicia. Ahí tenéis que, pues en el caso de... Me voy a tener que poner las gafas porque yo cada día veo menos. Para lo que es el delfín mular, pues hay como un 66%, pero ese dato no es significativo porque son analizados solo 3 de 20 y tantos varamientos, y eso es consecuencia de que lo que nos llega a nuestra costa de delfín mular son delfines de altura, ¿vale? Son los roaces de aguas exteriores que cuando llegan descompuestos y por tanto no tienes capacidad de saber con precisión cuál es la mortalidad por pesca. En cambio, cuando te vienes a la marsopa, ¿vale? El último dato que tenemos es que un 100% de las marsopas que vararon en el año 2022, de las 13 que vararon, 7 fueron analizadas y las 7 tenían interacción con pesca. Bien porque tenían marcas, bien porque les habían cortado la aleta para soltarlas de la red, bien por lo que sea. Y para el delfín común hemos variado entre un valor de entre el 40, 50, 60, 67, pero el último dato que hay, que es el de 2022, es un 81% de los casos. Como veréis aquí son 172 varamientos de los que solo se han podido analizar 42. Luego quiere decir que muchos de esos delfines han estado navegando por el mar muchos días hasta que han llegado a la costa descompuestos. Y eso nos lleva a pensar que algunos de ellos vienen de aguas de Portugal en invierno o vienen de la flota francesa que viene a pescar Bonito del Norte en verano. Y de hecho ya lo conté en una charla que tuvimos el año pasado, en que a mí personalmente me parece que la flota francesa está teniendo un impacto en los varamientos en la costa española con pelágicos, porque cuando no estaba la flota francesa en verano yo no tenía apenas varamientos, y en cuanto aparecieron la flota francesa e irlandesa a pescar Bonito del Norte a partir de 2017, empezó a haber un pico de varamientos en verano. Y las cosas hay que intentar explicarlas con la actividad pesquera en la mano. Lo que está claro es que una parte importante de los delfines comunes que llegan a la costa vienen con signos de haber tenido impacto en la actividad pesquera, y eso implica que tenemos que tomar algún tipo de medidas. En cuanto a la pesca, el cambio en el ecosistema, lo que vemos es agotamiento prematuro de cuotas al ser más sencillo la captura, y esos efectos los podemos ver en la costera de la anchoa o la del bonito especialmente. Si tú tienes una mayor abundancia en una pesquería además sin reparto, pues la consecuencia es que se agota mucho antes la cuota. Por ejemplo, ese aumento del atún rojo que comentábamos, que yo creo que ya estamos en 1 millón de toneladas de reproductores, lo que tiene es un aumento de las capturas accidentales, que todos habéis reportado y que yo he visto en vídeos y en esto, pero sobre todo que es que hay un aumento de varamientos de atunes rojos muertos en la costa gallega. Algo que no se había visto nunca, desde hace 2 o 3 años, empiezan a encontrarse atunes muertos, atunes que han sido capturados evidentemente y devueltos al mar sin aprovechamiento y que acaban llegando a la costa, o que lo pesca un arrastrero después de que se haya ido al fondo. Lo que no es consecuencia del aumento del calentamiento de las aguas es el aumento del atún rojo ni el aumento del patudo, Juan. Que pedís patudo porque ha aumentado la temperatura. No, el patudo ha estado en aguas de Galicia desde siempre. Y no tienes más que irte a los datos de la costera del Bonito, como hay 300, 400, 200 toneladas de captura de patudo al año. Otra cosa es que digáis, bueno, si el calentamiento global me permite meterlo en la cesta, pues lo meto. Es algo que hay que acometer, porque cuando tú tienes una captura accidental hay que intentar o que no se produzca o que tenga un aprovechamiento. Pero no tiene nada que ver con el calentamiento, tiene que ver con que cada vez hay más comida, cada vez hay más abundancia en este ecosistema como consecuencia de la regulación pesquera, y eso ha hecho que tengamos cada vez más
especies que antes no había en la abundancia que hay ahora. Puede haber la aparición de especies de aguas más templadas, pero como os decía también de aguas más frías, como el fletán blanco que apareció hace poco. Hay un posible cambio en la composición de capturas con problemas con especies con las que no se tiene cuota, como pasa con el atún rojo. Cambios en el comportamiento de las especies, caballa y falta de captura de anzuelos. ¿Es consecuencia de que haya menos caballa? No, porque los barcos arrastreros y los de cerco sí la están capturando. Es probablemente consecuencia de un cambio en el comportamiento de la caballa porque es tal la cantidad de anchoa que ya llegan aquí saturadas de comida. No lo sé. Hay que seguir estudiándolo, pero es verdad que ha habido un cambio en el comportamiento que nos lleva a que queden 10.000 toneladas de caballa sin consumir. Ya me hubiera gustado yo a mí en mis años de subdirector general que me sobrara la caballa y no que me faltara como faltaba, que había que buscar todos los años cómo conseguir más caballa para que la flota pudiera seguir pescando. Y, por supuesto, lo que sí ha habido es una pérdida en los bancos de cultivo de marisco, probablemente por un montón de factores, entre los que puede ser las mayores lluvias o los picos de temperatura, pero también a lo mejor la forma de explotación de los mismos. ¿Qué nos depara el futuro? Pues un aumento de biomasa de especies de interés pesquero como consecuencia de la mejora de los stocks. Esto va a seguir produciéndose, más biomasa, peces más grandes, mayores reclutamientos, menos incertidumbre. Eso no quiere decir que vayamos a tener mucha más cuota, porque yo creo que los niveles de rendimiento máximo sostenible lo que te hacen es que una vez que superas la biomasa que tenía que haber, el rendimiento se mantiene mucho más estable. Lo que nos va a permitir es una planificación mejor de la actividad pesquera. Vamos a ver un aumento de poblaciones mamíferos marinos en la misma línea que ahora estamos teniendo, ¿vale? Y eso tiene una consecuencia, y es que va a aumentar la interacción con pesca. Va a haber un aumento muy importante en la interacción con pesca. Hace poco ha salido un vídeo de Seasepper, de un arrastrero cogiendo 5 delfines, no sé dónde sacan los otros 15, pero 5 delfines, y eso no es malo, lo que no es bueno, pero no tiene ninguna consecuencia para el barco. Lo que sí tiene consecuencia es no haber anotado esos delfines en el diario de a bordo. Porque eso es algo que hace muchos años que había que haberlo hecho, pero especialmente desde la reglamentación 12.000-2020 está puesto que hay que anotarlos. Y luego una cosa que tenemos que hacer y que estamos empezando a trabajar en ello es que si tú capturas un delfín, aparte de anotarlo, le pongas una brida en la cola para que podamos llegar a análisis de deriva, de dónde se muere el delfín, dónde acaba ese delfín, porque eso puede ayudarnos mucho a definir con el tiempo quién es el responsable de esas capturas. Una de las cosas que sabemos que se está produciendo es que la mortalidad de delfines y marsopas en aguas de Portugal acaba en la costa española, porque las corrientes en invierno son corrientes sur-oeste que traen lo que se muere en aguas de Portugal a la costa gallega. Y eso, con el embridado de los mamíferos marinos capturados y de vuelta al mar, nos va a permitir, oye, se ha soltado esta brida en esta posición y al cabo de un mes ha aparecido en tal sitio. O hemos marcado 100 delfines capturados y solo ha llegado un 25 o 30%. Eso me permite a mí hacer una retrospectiva de si me llegan 1.000, cuántos están varando en la costa. Ese aumento de las interacciones con pescas deben ser vigiladas y remediadas cuando sea necesario, tal y como está ocurriendo. Es importante saber cuál es la población de delfines porque con esa población puedo definir cuál es el nivel máximo que puedo consentir de mortalidad antropogénica, pesquera y por otras causas para evitar afectar al crecimiento de la población de delfines. Pero para eso tengo que tener una vigilancia de lo que está pasando y sobre todo trasladarle al sector pesquero que la captura accidental no es un delito. La captura accidental se va a producir y se va a seguir produciendo. Lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para que esa captura incidental sea la mínima posible y sobre todo para que se tomen los datos de cuándo se ha producido la captura accidental y dónde se ha liberado esa especie. Y sobre todo, si llegan vivas, hacer lo máximo posible por liberarlas antes de que se mueran. Y a largo plazo, si continúa el calentamiento de las aguas, pues montaremos el Caribe aquí, porque lo que nos dicen los científicos es que en 2050 vamos a tener una temperatura del agua que esto va a parecer el Caribe. De momento no. De momento sigue siendo un lugar agradable para venir a
a veranear y a pasarlo bien y sobre todo a disfrutar de ese pescado tan delicioso que traéis a la costa. Y muchas gracias por todo. Gracias, Rafa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Aquí hay preguntas? Muy buenas, don Rafael. En la diapositiva donde mostró usted las cadenas tróficas y donde la pesca estaba en la parte de arriba, viendo la evolución de todo lo que viene a comer a nuestras costas y a nuestras rías, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿en qué posición queda la pesca? Es decir, vemos que cada vez aparecen especies que no estaba, como nombraste ese ejemplar de aguas frías. Vemos que aparecen cada vez más delfines mulares dentro de la costa o delfines comunes, cualquiera de ellos. ¿Dónde queda la pesca? ¿Dónde quedan nuestros pescadores? Eso por un lado. Y la otra es, en este registro de interacciones que es bueno tener y que nosotros llevamos esforzándonos en tenerlo desde hace tiempo, nos gustaría tener una mayor proactividad de la Administración para validar nuestros datos. Por un lado, contamos en nuestra flota con barcos que tienen ya instalado ojo electrónico y desde hace 5 años contamos ya con registro de interacciones con aves, cetáceos, tortugas y demás, pero son datos que solo sirven, creo que le quitan poco rendimiento. Y este aumento o este cambio de comportamiento de estas especies en nuestras rías hacen que nuestras rías son características y por lo tanto tenemos una flota adecuada en nuestras rías. ¿Cómo puedan responder a esta nueva situación? Gracias. Bueno, ¿dónde está el sector pesquero? Bueno, el sector pesquero es uno de los principales componentes del ecosistema y a las pruebas me remito. Cuando al sector pesquero se le fue la olla y empezó a pescar sin control y sin nivel, llevaron los recursos a niveles no bajos, bajísimos. Y tenemos muchos ejemplos y la flota de cerco lo sabe muy bien. Cuando en los años 2000 empezó a fallar un poquito la anchoa, el sector decía que no era culpa suya, que no era culpa mía, que no era culpa mía, que no era como la mía, y entre todos la matamos y ella sola se murió. Y hubo que cerrar la pesquería 2 años y tener otros 2 años con cuotas de risa para empezar a recuperarla. Hoy no creo que haya nadie que diga que aquello no fue culpa del sector pesquero, porque fue regular el sector pesquero y la anchoa se recuperó. Con la sardina exactamente igual. Cuando yo llego a subdirector en su momento, aquí España se ponía una cuota, Portugal una cuota y entre todos pescábamos 3 veces más, igual que la caballa. Y hubo que regular y acordar y reducir y la sardina ha demostrado. Con lo cual, eso es una componente importante del ecosistema, si lo miro en términos ecosistémicos. Si lo miro en términos del ser humano, sois importantísimos porque aportáis proteína, contribuís al mantenimiento del empleo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso mismo, cualquier enfoque que hagas ecosistémico tiene que tener en cuenta el sector pesquero. Pero eso también implica que el sector pesquero tiene que ser corresponsable. En el tema de los datos que dices de interacciones, de alguna manera, esto de la pesca, lo contaba yo el otro día, es como un videojuego. Cuando yo empecé en el videojuego en el año 96, que entré en 92, que entré en la administración, aquí había que crecer. Se construían barcos, se daba dinero a los barcos, se crecía, se crecía, se crecía, se crecía. Y nadie se preocupaba de que el mar tenía un límite. Veníamos además de los años 80, que todavía había recursos en abundancia, y crecimos un montón. Luego pasamos a la fase de que nos hemos ido de madre, hay que empezar a regular lo que se pesca. Y eso empezó en parte porque en el Consejo de Ministros de Europa los científicos decían hay que pescar 10. No, vamos a seguir pescando 20, porque claro, y nos olvidábamos de la ciencia. Y esa fase la superamos. Luego vino el rendimiento máximo sostenible y los descartes. Todo enfocado todavía al recurso pesquero. Y eso ha hecho que nos haya hecho sudar tinta
que estemos en una situación compleja, que parte de las normas que se pusieron en 2013, a mi entender, hay que modificarlas y debería modificarlas la Comisión ahora con la nueva política común de pesca, pero era una pantalla de recursos pesqueros. Pero una vez que pasó 2019 y hemos conseguido poner prácticamente todos los recursos pesqueros del Cantábrico y Noroeste en rendimiento máximo sostenible, ¿vale? Hay algunas excepciones. El besugo va a tardar años porque es una especie de aguas profundas, la cigala le va a costar recuperarse. Una vez que hemos pasado esa pantalla, la siguiente pantalla es la de los ecosistemas. Y en esa pantalla estamos todavía dentro. Una primera parte fueron las áreas marinas protegidas y esta idea de avanzar hasta el 10%, que ahora se ha convertido en un 30%, con un 10% de zonas de no explotación. Y esta tercera pantalla o subpantalla dentro de la mejora es la de los impactos en las especies con las que convivimos en el mar. Cetáceos, tortugas y aves. Tanto cetáceos como tortugas están aumentando de manera significativa. La tortuga boba, que es la principal especie que tenemos en nuestras aguas, ha aumentado como consecuencia también de medidas pesqueras, porque en Estados Unidos, donde crían las tortugas que vienen a esta costa gallega, hasta los años 90 se mataban miles de tortugas en la pesquería de camarón. Entraban las redes, muerta, redes, muerta. Los americanos se pusieron serios y obligaron a poner lo que es un exclusor de tortugas, que cuando llega la tortuga choca y sale, y el camarón va para adentro. Y hoy en Estados Unidos no hay un solo arrastrero que se plantee y son eso, o sea, van todos. Consecuencia de salvar muchas tortugas. Se ha recuperado la población, hoy tenemos un montón de tortuga en aguas españolas. Mucha más de lo que había hace 20 años. Aquí, a Dios gracias, la interacción con la pesca es muy baja y casi todas las tortugas que llegan a la costa llegan porque ha habido un subidón de temperatura, ha habido una bajada de temperatura brusca un par de días, se quedan aletargadas y acaban en la costa. Pero en el Mediterráneo igual, en el Mediterráneo teníamos un problema de pesca de palangre brutal que capturaba entre 20 y 30.000 tortugas al año, y de esas 20 o 30.000 tortugas se morían 3, 4, 5.000, ¿vale? Y los arrastreros pescaban muchas. En el año 2014 la flota de palangre cambia a palangre americano y empieza a calar mucho más profundo, y pasamos de matar 4.000 tortugas a no matar más que 2, 3, 300 al año. Y como consecuencia de eso, las tortugas están aumentando en el Mediterráneo de una manera significativa. No hay más que ver los casos de anidamiento en la costa española, que hemos pasado de 0 en 2012 a 30, 40 al año. Y eso es consecuencia del aumento. Entonces, todo ese mare magnum lo que nos tiene que hacer es centrarnos en la pantalla en la que estamos. Y esa pantalla exige de las administraciones un trabajo importante y del sector pesquero un trabajo también importante. Primero, tomar conciencia de que hay un problema que hay que solucionar y al que hay que acometer como sea. La pardela balear, que es una especie que seguro que en la certificación que se está haciendo de la sardina os van a preguntar. En aguas españolas no hay un problema con el cerco, pero en aguas portuguesas sí, porque es que la flota portuguesa de cerco y de enmalle está matando un montón de pardela. Porque la pardela en aguas de Portugal tiene una forma de moverse o de interactuar que afecta a la flota. Las pardelas aquí dentro de las rías no están por la parte de fuera. Entonces, la mayoría del cerco se hace mucho más pegado a la costa que por fuera, o cuando se hace ya arriba en toda esta zona, la pardela ya no forma esas balsas que puedes tener en un momento dado. Entonces, lo que nos implica es que la Administración tiene que empezar a tomar mucho más en serio todo este trabajo, y lo estamos haciendo. Ahí hay esa orden ministerial. Tanto nuestro ministerio como el de Pesca tenemos que trabajar de la mano para sacar medidas. En breve vamos a sacar la orden ministerial para el plan de recuperación de la marsopa, que pone medidas pesqueras donde hay un problema. Y estamos trabajando los dos ministerios para sacar un real decreto que desarrolle un poco el Plan Nacional de Reducción de las Capturas Accesorias, que implica muchísimas patas. Primero, la conciencia del sector. Segundo, que el sector colabore anotando lo que pesca. Tercero, para el tema de los delfines vamos a promover el que los barcos lleven bridas para poder marcar el delfín que capturen. Para decir, lo anoto en mi diario de a bordo, le pongo una brida y así sé dónde deriva y dónde llega. Y tercero, donde veamos que existen pesquerías que tienen una mortalidad grande, pues habrá que seguir trabajando para buscar sistemas que lo eviten.
Si los Spinger no terminan de funcionar, habrá que trabajar en otro sistema que pueda. Y eso implica una colaboración entre el depredador máximo, que sois vosotros, y las administraciones para poder conseguir evitarlo. Y, por supuesto, también a largo plazo habrá que tener en cuenta qué hacemos con los daños que los delfines están haciendo a los pescadores. Porque, por desgracia, el delfín mular es un animal muy inteligente y que para la población de delfín mular que tenemos vemos que los varamientos no son muy grandes porque no son animales que caigan en las redes de una manera significativa. Pero es posible que si la población sigue aumentando, tengamos que ver cómo acometemos ese problema. Bueno, Rafa, Una más que... tus Yo sabéis que me enrollo como una persiana. tus exposiciones siempre muy claras, concisas, directas y entretenidas, como siempre. Nos conocemos hace tiempo, fuiste el primero en venir a las jornadas invitadas cuando era subdirector general de Pesca. Yo recuerdo en los años 80 que habíamos cogido un barco aquí, cogió 4 o 5 atunes de 300, 400 kilos atún rojo y los vendió en aquella época. Bueno, fue una vez y me quedó grabado para siempre. Actualmente estamos pescando, llevamos 2 o 3 años pescando atunes rojos aquí en nuestras rías, en los barcos y todo esto. Entonces, bueno, entran en las redes, hay vídeos que demuestran que hay 4, 5, 6, 7, 8 atunes en las redes y los tienen que soltar, arriarlos cuando hacer el sleeping y muchos van muertos y ya no tienen. Entonces, bueno, tú, como también con tu experiencia y como un poco culpable de la recuperación del atún rojo, porque estuviste haciendo todo eso, y no quiero comprometerte con esto y tal, darme tu opinión, porque sabes que hay una captura de pesca accidental del atún rojo y lo estamos demandando desde hace mucho tiempo para poder salvaguardar un poco, que esos atunes que van muertos, y ves muchos varados que están muertos, mucho por culpa de eso, que lo tienes que cargar, no los dejan traer a tierra, no los podemos comercializar y vender, y sí que nos ayudarían un poco a subsanar las pérdidas que nos causan los aparejos. Dame tu opinión sin comprometerte, ¿qué es lo que opinas del tema? No, comprometerme ninguna. Conozco el problema y sabía que el problema se iba a producir y el Real Decreto del Atún Rojo de 2019, que parí yo prácticamente, tiene un apartado 4, artículo 4.1.b, que dice que se reserva un 0,4% de la cuota para las capturas accidentales de las flotas que no están incluidas en el Real Decreto. Eso son 26 toneladas de atún rojo. Eso es una cuestión de gestión pesquera. Y además, voy a más, cuando el sector de arrastre nos demandó que tenía un problema porque capturaba peces espada y España estaba dejando de utilizar el 100% de la cuota de pez espada, dije, eso hay que arreglarlo. Y se cambió la orden ministerial y se permitió primero un atún y luego se volvió a cambiar, y ahora un pez espada, y ahora se permiten 2 por marea. Es una cuestión de gestión pesquera, pura y dura. Hay el mecanismo, lo que hay que hacer es habilitarlo y ponerlo. Porque además, en los últimos años, España no está consumiendo el 100% de su cuota de atún rojo. En el año 2021 creo que se dejaron de consumir 120 toneladas de atún rojo. Sí. En el año 2022 creo que fueron unas cuantas. A partir del año 2023 cambia ICAT y te permite pasar un 5%. Pero claro, de alguna manera además tenemos obligación de computar esas mortalidades en el cómputo de lo que captura España. Y por tanto hay una cuota ahí. Lo que tenéis que hacer es insistir probablemente en que ahora que se va a aumentar la cuota, esperemos en ICAT, que se tenga en cuenta esto, porque esto va a parar muy largo. Y digo que va a parar muy largo porque la cuota de atún rojo no va a aumentar muchísimo. Yo creo que cuando salgamos de ICAT, si salimos con 47.000 toneladas desde las 42.000, será lo razonable. A mi entender había que subir a 60, 70.000, porque con el patrón de explotación que estamos teniendo ahora, ni se entera la población de atún rojo con lo que estamos pescando. Pero, como os he dicho, es una cuestión mucho más geopolítica, en que americanos y japoneses no se pueden permitir el lujo de que nosotros pesquemos eso. Y entonces, en ese contexto, que se aclare muy bien, primero, está puesto en el Real Decreto. ¿Que es difícil de gestionar o controlar? Eso es la Secretaría General de Pesca el que te tiene que dar la respuesta. Bien. Seguiremos insistiendo. Este año dijeron que sí, que iban a ya
ya me dijeron que iban a mirarlo, que iban a ver qué se podía hacer. Pero claro, tenemos mucha gente que se dedica a eso y que pone sus pegas y no quiere. Vamos a ver, mira, si no estuviera metido en el Real Decreto, yo entiendo que sea muy difícil usar esas 26 toneladas. Pero estando en el Real Decreto, 26 toneladas no van a alterar en absoluto el mercado del atún rojo. El mercado del atún rojo es un mercado mundial que consume 80 o 90.000 toneladas de atún rojo al año y al que 26 toneladas más no lo despeina. Entonces, no es quiero decir, el atún rojo, el mercado del atún rojo tiene problemas más graves como el de la pesca ilegal en el estrecho, mucho más graves. Hace un par de días han sacado 16 atunes tirados dentro del agua por cuerdas. Quiero decir, eso es un delito contra la salud humana, primero. Al final lo estás soltando y Bueno, entonces, yo no creo que sea un problema de que se estén oponiendo las empresas que trabajan en el atún rojo, que bastante bien están, ¿eh? O sea, creo que es más bien un problema de control pesquero. Pero si tenemos una cuota habrá que aprovecharla, entiendo. Le diremos a Beatriz que tome nota. Me he metido mucho contigo, Juan, y ahora te vas a vengar. Claro, no me meto contigo, no. Dos apreciaciones respecto a lo que comentabas, sobre todo que nos pasa aquí en las rías de los bivalvos y tal, el tema que comentabas de la salinidad, especialmente que habría que mirar una forma, que no sé cómo sería, el controlar el agua cuando hay temporales y se abre y mata mucho. Eso ya se lo hemos dicho tras del Consejo de Mar e Industria y trasladado a la Consellería porque es uno de los problemas que vemos, ¿no? Que abren los embalses y mata todo. Es que no te queda más remedio que abrir embalses. Ya, O sea, pero se puede abrir un embalse al cierta 90% no lo puedes tener pendiente de una tormenta brutal porque puede reventar el embalse. Y es una cuestión de eso. Pues Bueno, habría eso que buscar un equilibrio, ¿no? Eso sí puede ser, pero bien. Y la segunda cuestión es respecto al tema de los cetáceos, que tanto nos importa. Un poquito que vemos es de que la necesidad de que se intenten traer los máximos posible a tierra, porque hay otra parte que sí ha salido en vídeos del CEDMA y algún otro, que es la contaminación que tienen en sus estómagos de plásticos. Y yo creo que eso les debilita y van a buscar la forma más fácil de comer y que está en la pesca, en las redes. Y yo creo que es importante esa parte de hacer esa necropsia Sí, sin lugar para a ver dudas. si, porque luego dicen la pesca sí, pero bueno, si a lo mejor no hubiera tenido tanta contaminación en su estómago, a lo mejor no iría tanto a las redes a buscar comida, ¿no? Que creo que también es... En eso tienes toda la razón, Juan. Sí, de hecho, lo más importante, yo soy de toda mi vida de dato, no de relato. A mí lo que me interesa son los datos y ver cómo son los datos. Y el hecho de que la Secretaría montara un convenio con la universidad para poder coger ejemplares frescos y hacer un análisis completo, y no solo varaos, que ya tienen esto, me parece estupendo, ¿vale? De hecho, es lo que se tiene que hacer y, además, tenemos que intentar quitarle hierro. Es verdad que no es agradable la imagen de un barco llegando con un delfín muerto, pero se está haciendo en muchos sitios y están colaborando los agentes de medio ambiente que tenemos nosotros con los de pesca y con las universidades para que se traigan a costa, y se están trayendo todos los días. O sea, lo que hizo este barco, a ver, si tienes una orden ministerial que te dice unas cosas, concho, mételos a un lado, que tienes espacio para traerlo. Porque probablemente le habías quitado la mitad del argumentario victimista y escandaloso que va a poner encima de la mesa Sea Shepherd. Y a lo que viene es se ha ido de Francia porque ya ha conseguido el objetivo en Francia. Lo que había en Francia era un escándalo brutal, porque es que estábamos hablando de 10.000 delfines muertos al año concentrados en un mes y medio, 2 meses, porque la población de delfín se iba al Golfo de Vizcaya, pegada a la costa francesa, porque es donde estaba la concentración de anchoa en invierno. Entonces, ahí tienes un problema que es mucho más fácil de arreglar con un cierre de veda. Aquí no lo sé cuándo será el problema, cómo será el problema, pero le das argumentos a gente como Sea Shepherd, que han terminado de hacer el trabajo allí, vienen aquí a montar el escándalo y la imagen y la campaña, cuando es un problema que no es tan sumamente grave como lo pintan, pero le estás dando argumentos para que le piensen que es. Y si ves los comentarios que hay en la página de Sea Shepherd al poco más o menos que sois asesinos y criminales, y bueno, ya sabemos cómo son las redes sociales. Pero cuanto menos argumentos le demos, mejor.
Pues sí. Carmen, Muchísimas gracias. a vosotros.